Bueno, vamos a seguir con las prédicas de este mes. Estamos predicando el libro de Génesis. Vimos la primera parte, cómo construyó Dios toda la creación, cómo Dios hizo toda la creación y cómo Él en cada día fue construyendo y haciendo algo. Ese es nuestro Dios tiene poder sobre toda la creación, nuestro Dios puede construir todo en 6 días. Si a mí me dicen, no, que se tardó miles y miles y miles y millones de años, pues bueno, eso no necesitamos a Dios para eso, eso lo hace la evolución sola, ¿va? Dios creó todo día por día, demostrando que Él tiene el poder de crear todo en 6 días. Y ahí demuestra no solo su poder, sino demuestra toda su misericordia, porque podría terminar con nosotros y volver a construir algo nuevo en 6 días, y no lo hace porque tiene mucha paciencia, mucha misericordia, mucho amor por nosotros. Él podría hacer algo nuevo en 6 días, en un día acaba con todo y en 6 días lo renueva, pero esa paciencia, ese amor que tiene con nosotros, a veces nosotros nos desesperamos, empezamos a renegar porque Dios no hace las cosas rápido como nosotros las queremos, pero realmente Él ha sido más paciente con nosotros que nosotros con Él. Sí, vimos la situación de Adán y Eva, cómo Adán y Eva por un deseo pecaron, por simplemente querer adquirir algo, querer adquirir conocimiento, querer adquirir sabiduría, y entonces a veces pensamos, bueno, entonces era malo querer crecer en conocimiento, era malo querer crecer en sabiduría. Bueno, los buenos deseos, lo platicábamos la semana pasada, los buenos deseos se pueden volver deseos pecaminosos cuando están por encima de lo que Dios quiere. Ellos tenían un buen deseo, pero había una forma. Dios no les había prohibido que adquirieran sabiduría, ni les había prohibido que adquirieran conocimiento. Él lo único que decía, la fuente de la sabiduría y del conocimiento para ti debo de ser yo, decía Dios, no otras cosas. Dios no se molestaba porque crecieran, porque tuvieran conocimiento, porque tuvieran sabiduría o porque tuvieran ese deseo de tener sabiduría. Eso no era malo. Dios les iba a proveer de toda esa sabiduría. Dios ya se los había proveído. Si vemos en los capítulos 1 y 2, Dios dice que le dio el conocimiento de las plantas, de los animales, le dio autoridad, le dio todo. O sea, Adán sabía ya todo. Tenía más conocimiento que lo que el diablo le podía haber ofrecido. Pero se confundieron, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver una historia de la Biblia, que es la historia de Caín y Abel. Pero antes quiero hablar un poquito del contexto de lo que es el Génesis. Hay muchas historias alrededor del Génesis y mucha gente habla muchas historias, y ustedes pueden ver ahí en internet y en muchas partes y muchos comentarios, y lo peor del caso es que muchos comentarios son de pastores cristianos. O sea, ve uno prédicas de estos temas y son comentarios que están mezclando el Génesis con otros Génesis. Hay otras historias del Génesis que no son bíblicas, y a veces las estamos como cristianos como tratando de hilvanar, como que la historia que están contando, que no es bíblica, encaje con la historia bíblica. La historia bíblica es como está escrita y así es, no hay que agregarle absolutamente nada. Entonces a veces queremos que encaje la historia bíblica con otros Génesis, y de hecho pueden escuchar por ahí en internet, o pueden escuchar prédicas, o pueden escuchar personas que dicen, no, el Génesis de Moisés, el del que está hablando Moisés, es un Génesis que ya existía antes. Moisés solamente se copió del Génesis babilónico, del Génesis asirio. Eso es mentira. O sea, el Génesis de Moisés, el Génesis del que habla la Biblia, es palabra revelada por Dios directamente a Moisés.
Entonces decimos, es que hay historias que dicen que el Génesis que empezó porque vinieron extraterrestres, o porque nacimos del mono, o porque nacimos, y queremos como que encajen. No sé si han escuchado esas historias del Génesis que dicen, no, es que venimos del mono, no, es que venimos de una raza extraterrestre que bajó y que hizo que los humanos, y que llegaron, y cuando ya estaban aquí llegaron y encontraron humanos y luego movieron su material genético, bla, bla, un chorro de rollo. Bueno, esos son génesis babilónicos, o sea, es asirio completamente, pertenece a la historia de Babilonia. Son génesis que están alrededor, pero que no son la palabra revelada por Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es el génesis verdadero? ¿El génesis de la Biblia o todos los otros principios que existen de todas las demás historias? ¿Cómo podríamos hacer esa diferencia y decir, bueno, el génesis de la Biblia es el génesis verdadero? Número uno, si nosotros vemos todos los otros génesis, solamente dan una explicación de algo que sucedió y que no sabemos, no lo podemos ni siquiera comprobar si realmente fue así o no. Es una historia contada, es un libro, una historia que allí está, y que solamente te explica qué fue lo que sucedió, y es todo. Nuestro génesis, o el génesis al que nosotros creemos que es el génesis de la Biblia, no es un libro solo, es un libro que pertenece a 5 libros, al Pentateuco de Moisés. Segundo, pertenece a un libro que es la Biblia. El Génesis no es un libro solo, es un libro que pertenece a un libro que es la Biblia. El Génesis de ese tiempo se conecta con nosotros. El Génesis de ese tiempo tiene un principio, tiene un fin, tiene un propósito, tiene un plan y tiene una forma. Los demás Génesis no cuentan con eso. Nuestro Génesis tiene un principio y nos explica claramente cómo se hizo todo. Segundo, nuestro Génesis tiene un propósito, y nuestro Génesis se encaja con nuestro tiempo actual. Lo que dice el Génesis nos sirve aún actualmente. Que si nacemos del mono, eso no nos sirve para nada, no cambia nada mi corazón. El Génesis de la Biblia cambia mi corazón, transforma mi corazón, transforma mi forma de pensar, cambia mi forma de pensar, transforma y cambia mi forma de vivir, me da estrategia para vivir, para cambiar mi vida, para conocer a Dios. El Génesis de la Biblia me enseña a conocer a mi Creador, me enseña a conocer el propósito que el Creador tiene para mí, me enseña cuánto me ama, me enseña hacia dónde me lleva, me enseña sus planes, me enseña la forma en que se deben de hacer las cosas. Y no solamente me habla de algo que sucedió, sino va encajando con los libros de los profetas, y va encajando con los libros de la sabiduría, de los salmos, va encajando con proverbios, va encajando con los profetas mayores, con los profetas menores, encaja con la venida de Jesús, encaja con cada uno de los evangelios, encaja con cada una de las cartas de Pedro, con las cartas de Juan, con las cartas de Pablo, encaja con Apocalipsis. Todos los demás Génesis que ustedes van a escuchar no tienen esas cualidades. Por lo tanto, el único Génesis verdadero es el Génesis de la Biblia. Amén. Por eso creemos en la Biblia, porque no es una historia, sino es una palabra que transforma, que impacta, que cambia. Y hoy vamos a hablar de una historia que es la historia de Caín y de Abel. Caín y Abel son hijos de Adán y Eva. Son los hijos que nacen después de que Adán y Eva salieron del Edén. Y vamos a leer un poquito la historia, los primeros versículos. En Génesis capítulo 4 dice: se unió a Eva, su mujer, y ella concebió y dio
a luz a Caín. Desde aquí nos está poniendo, ¿cuántas veces hemos escuchado que Caín era el hijo de la víbora? Mentiras. Era hijo de Adán y de Eva. Esas son mentiras. Tenemos que leer las escrituras para ver que hemos escuchado muchas mentiras. Se unió Adán a Eva y tuvieron un hijo. ¿Sí? Caín no es hijo del diablo. Caín es hijo de Adán y de Eva. Y concedió y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. ¿Qué dijo? Con la ayuda del Señor. Caín era un plan. Caín formaba parte del plan de Dios y del propósito de Dios. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicaba a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. La historia dice que Caín era hijo de Adán y Eva. No es hijo de ninguna serpiente, ni del diablo, ni de nada. Era hijo de Adán y Eva. Él se dedicaba a la agricultura, y Abel a la ganadería, a la reproducción del ganado. Si nosotros vemos en el capítulo 2 del Génesis y en el capítulo 2, finales del capítulo 1, principios del capítulo 2, Dios dice que le dio a Adán las semillas de las plantas para los árboles. Le dio autoridad sobre las plantas, sobre los árboles y también sobre los animales. ¿Qué tarea le dio? Agricultura y ganadería. ¿Qué función estaban haciendo sus hijos? La misma, agricultura y ganadería. ¿Alguna era mejor que la otra? Eran dos tareas que Dios le había puesto a Adán y ninguna era mejor que la otra. ¿La tarea que a ti te ha dado el Señor es mejor que la que le dio a tu hermano? ¿El propósito para el que te creó el Señor es mejor que el propósito para el que creó a tu hermano? ¿O es peor? ¿O es más malo? ¿Verdad que no? Dios nos dio un propósito y nos hizo nacer con un plan y con un propósito, y nos rescató y dio su vida por nosotros para un plan y un propósito. Pero mi propósito no es mayor que el de ustedes, ni el de ustedes es mayor que el del hermano, ni la tarea que están haciendo es mayor que la del otro hermano. Dios le había dado esa tarea a Adán, y Adán se la divide a sus dos hijos. Cada uno de sus hijos estaba haciendo las tareas que Adán ya hacía. Entonces dice que ellos se dedicaban, uno a la ganadería y otro a la agricultura, y que Adán presentó a Dios su ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? La ofrenda es el fruto de nuestro trabajo. Él presentó los animales más gordos con su grasa y se los entregó a Dios como ofrenda. Pero Caín entregó como ofrenda los granos, los frutos de la siembra. ¿Algún fruto era mejor que el otro? Era mejor. ¿Por qué Abel le entregó ganado? ¿Por qué entregó los mejores ganados que tenía, los mejores animales? Porque esa era la función que Dios le había dado. No estaba entregando nada que Dios ya no le hubiera puesto para que lo diera, que era lo que hablaba ahorita Emilio.
No podemos dar nada que Dios no nos ha dado ya para que lo demos. Damos el fruto de la gracia de Dios. Caín entregó los frutos de la tierra. Él no podía entregar animales. Su trabajo era trabajar la tierra. El fruto que él iba a dar era el fruto de la tierra. Pero entonces, ¿por qué Dios rechazó una ofrenda? No rechazó la ofrenda, sino rechazó a la persona, porque dice, rechazó a Caín y a su ofrenda, y aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios está rechazando a Caín? Si nosotros vemos en la Escritura, dice, tiempo después Caín presentó su ofrenda, Abel también presentó al Señor su rebaño, es decir, los primogénitos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín y a su ofrenda. Pero por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Cuál ofrenda era mejor? Ninguna. ¿Cuál fruto era mejor? Ninguno. ¿A Caín era mejor que Abel? No, los dos tenían pecado. Los dos tenían pecado. Los dos habían nacido fuera del Edén y habían nacido con pecado los dos. ¿Qué fue lo que sucedió? Caín era el primogénito. Y quien iba a seguir con la tarea de Adán era él. Él iba a tener que llevar a sus hombros y a cuestas el plan que Dios había iniciado en el Génesis. Pero entonces, ¿por qué Dios rechaza esa ofrenda y por qué lo rechaza Él? Queremos saber qué traemos en nuestro corazón. Queremos saber qué traemos en nuestro corazón, o queremos saber qué trae una persona en su corazón. Díganle que no. ¿Quieres saber qué trae una persona en su corazón? Dile que no. Y va a sacar todo lo que trae en su corazón. ¿Qué hizo Dios? Dios sabía, su plan era que Caín fuera el sucesor de Adán. ¿Qué hizo Dios? Le dijo no a su ofrenda. ¿Por qué? Porque él sabía todo lo que traía en su corazón Caín. Traía odio, traía rencor, traía ira, traía arrebato, traía falta de dominio propio, traía falta de control. Dios no sabía, Dios sí sabía. ¿Pero por qué lo hizo? Para que Caín se diera cuenta que era lo que él traía. Dios le reveló a Caín todo lo que traía en su corazón, diciéndole no, la ofrenda no era mala. Caín, igual que Abel, estaban en pecado. Los dos podían haber fallado, pero Dios quería demostrarle a Caín todo lo que traía en su corazón. ¿Quieres saber qué traes en tu corazón? Preséntale los planes que tú traes, tus planes más íntimos, los que más amas. Preséntaselos a Dios. Imagínate que Dios le dice no a esos planes. ¿Qué es lo que va a salir de tu corazón? Enojo, frustración, duda, envidia. ¿Qué va a salir de tu corazón? Dios nos está mostrando por medio de esta historia que cada vez que Él nos dice que no a algo, que cada vez que Él nos dice que no a algo, nos lo está diciendo con el fin de que salga eso que traemos en nuestro corazón y que lo atendamos. Yo quiero que te imagines qué plan tan grande tienes ahorita. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Y que te diga, imagínate que te diga no a ese plan.
Pero es que es un buen deseo, Señor. Es bueno, está bien, Señor. Mira, te glorifico. No, no y no y no. No acepto ese plan. No importa, yo como quiera lo voy a hacer. Y aquí te traigo los frutos para que veas que sí se podía. Y el Señor te dice, no acepto esos frutos, no los quiero. ¿Qué vas a sentir? Dios te va a revelar todo lo que traes en tu corazón. ¿Por qué a Adán, por qué a Caín le hizo esto? Había un propósito. ¿Te das cuenta por qué Dios muchas veces te dice que no? Porque eres una persona de propósitos para Él. Y para poder cumplir esos propósitos que Él tiene para ti, Él va a trabajar primero en tu corazón. ¿Cuántas veces le has orado al Señor por algo y te dice que no? ¿Y qué sientes? Tristeza, enojo, desmotivación, duda, ganas de apartarte de Él. ¿Qué sientes? Lo único que te está diciendo el Señor, ¿te fijas, mi hijo, con lo que tienes que pelear? ¿Te fijas lo que traes en tu corazón? Hay cosas que tienes que arreglar en tu corazón. Miren lo que le dice Dios a Caín. Entonces, después de que vio que estaba enojado y que estaba enfurecido, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Por qué andas con la cabeza abacachada? ¿Por qué estás tan serio? ¿Por qué ya no quieres hablar? ¿Por qué estás enojado? Esto es bien fuerte. A pesar de que Dios sabe todo lo que traemos en nuestro corazón, que es contrario a Él, todavía se acerca a hablarnos. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Caín por medio de estas palabras? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué estás cabizbajo? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Caín? Le estaba diciendo, mira Caín, ¿qué es más importante? Que yo acepte tus ofrendas, que acepte tus planes, que te vea bien, que te honre, que te dé reconocimiento. ¿Qué es más importante, eso o que mi gracia esté contigo? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Qué es más importante? ¿Que Dios nos honre? ¿Que Dios nos dé un reconocimiento? ¿Que Dios nos ponga por encima de otro hermano? ¿Que Dios nos dé autoridad y lugares por encima de nuestros hermanos? ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que prefieres? ¿O prefieres que su gracia esté contigo? Dios le estaba diciendo, no te doy honra, no acepto tu ofrenda, no te glorifico, no te doy lugar, Caín, entiende, no te doy lugar, pero Caín, mi gracia está contigo. Yo estoy contigo. ¿Qué es más importante para ti, Caín? Que yo te reconozca, que yo te dé un lugar, que te dé reconocimiento frente a todos, o prefieres que yo te hable y que yo esté contigo. Hermanos, si tenemos la gracia, tenemos todo. Caín estaba teniendo un verdadero problema. Caín estaba presentando sus ofrendas como algo que él había adquirido, como algo que él había ganado, y por lo tanto él merecía un reconocimiento y merecía una posición y merecía que los demás lo reconocieran y que Dios se tomara su tiempo para venirle a decir a Caín, Caín, eres bueno, tú puedes, tú te quería todo el reconocimiento para él.
Mas sin embargo, Dios no quiere eso de nosotros. ¿Qué estaba haciendo Caín? Caín estaba viviendo por obras. Caín quería que Dios lo reconociera y lo aceptara por las obras de trabajo, por las obras de esfuerzo que él había hecho, por su sacrificio, por tanto tiempo estar sembrando la tierra, por mucho tiempo estar cuidando las plantas, por mucho tiempo estar levantando la cosecha y luego presentarla y que dijeras: no, no la acepto. Caín quería ese reconocimiento de sus obras. Pero Dios le estaba diciendo: bástate con mi gracia. Dios le estaba diciendo a Caín: bástate con mi gracia. No sé si estamos captando el mensaje. El mensaje es que nosotros no debemos de vivir por nuestras obras. Todo lo que hacemos, todo lo que le presentamos al Señor son cosas que Él ya nos dio las facultades para hacerlas y para darlas. Todo lo que el Señor le estamos dando al Señor, nuestro tiempo, lo que sea, es algo que Él ya nos dio y que nos lo dio. ¿Y saben por qué lo podemos hacer? ¿Saben por qué podemos estar aquí? ¿Y saben por qué podemos ser buenas esposas? ¿Y por qué podemos ser buenos esposos? ¿Y por qué podemos ser buenos hijos? ¿Y por qué estamos hablando la palabra a otros? ¿Y saben por qué podemos ser buenos trabajadores en nuestras empresas? ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios está con nosotros. Por eso. ¿Necesitan un reconocimiento? ¿Necesitan que las reconozcan con un premio y les digan: eres la mejor esposa del mes, eres el mejor trabajador del mes, eres el mejor hijo del mes, eres el mejor estudiante de tu escuela del mes? ¿Necesitamos eso? No, sabemos que eso viene porque la gracia de Dios está con nosotros. ¿Quieres reconocimiento? Yo ya tengo lo más grande, la gracia de Dios. Yo no le presento a Dios mis ofrendas, yo le presento los resultados del trabajo de su gracia en mí. Siempre que Dios nos dice no a algo, tenemos que entender que Dios está tratando de revelar algo en nuestro corazón. Caín, ahora vamos a ver, Abel no tenía pecado. ¿Por qué no rechazó la ofrenda de Abel? Muchos dicen: es que el corazón de Abel era bueno. La escritura no dice nada de eso, nomás dice que Abel era una persona que se había dedicado a la ganadería y que presentó sus mejores ofrendas. ¿No tenía pecado? Sí tenía pecado. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera rechazado la ofrenda de Abel? Quizás hubiera pasado lo mismo, pero quien iba a llevar la carga del plan de Dios era Caín. Si Dios te está negando cosas, si Dios te dice que no a tus planes, si Dios te dice que no a algunas cosas, si Dios no te da lo que tú quieres, no te enfoques en el rechazo de Dios, enfócate en qué está saliendo de tu corazón, porque Dios está trabajando para un propósito contigo. Eres alguien que Él escogió, eres alguien por el quien dio su sangre, y Dios no derrama su sangre de oquis. Eres alguien con quien Dios tiene un plan y un propósito. Si Él te dice que no,
Observa qué hay en tu corazón. De hecho, antes de presentar un plan a Dios, antes de decirle a Dios, yo quiero esto, antes de decirle, yo quiero un matrimonio, yo quiero una familia, yo quiero un matrimonio bien padre, yo quiero una familia bien padre, yo quiero este negocio, yo quiero este trabajo, antes tienes que detenerte y decirle, y si no me lo das, ¿qué voy a sentir? Antes de que lo hagas, detente y dile, yo quiero que mi matrimonio sea así. Y si no, ¿qué sentiste? Trabaja sobre eso. Es más la gracia de Dios sobre el pecado. Es más poderosa la gracia de Dios sobre el pecado. Que le estaba diciendo Dios a Caín, le estaba diciendo, si tú haces lo bueno, Caín, le dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Caín todavía no cometía el error de asesinar a su hermano. Dios le estaba advirtiendo desde antes, todo esto que traes en tu corazón, yo te lo estoy revelando, Caín, porque esto te va a llevar a cometer un gravísimo error en tu vida. Esto te va a llevar a cometer un gravísimo error. Cuando Dios nos dice que no a algo y salen cosas de nuestro corazón, tenemos que atenderlas. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a hacer cosas muy graves para nuestras vidas. Dios nos está advirtiendo desde antes, diciéndonos que no a algo. Si tú no te quieres meter en eso, preséntale tus planes a Dios y espera y dile, Dios, ¿qué pasaría si tú me das un no por respuesta a ese plan? Bueno, va a salir lo que está en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Su gracia es más grande que ese pecado. Dios le estaba diciendo, Caín, mi gracia, el que yo esté contigo, es más grande que lo que el pecado te está haciendo. Tú puedes decirle que no al pecado. ¿Qué hizo Caín? Prefirió hacerle caso a sus emociones en vez de hacerle caso a lo que Dios estaba diciendo. ¿Qué es esto? Enojo, andar cabizbajo, enfurecido, ¿qué son? Emociones. Él prefirió hacerle caso a las emociones, al contrario de hacerle caso a lo que la palabra de Dios estaba diciendo. ¿Qué sucedió? Les voy a decir una cosa. Cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, actuamos. Cuando nosotros hacemos caso a las emociones, reaccionamos. Actuar es con estrategia. Reaccionar es como el borras. Nomás nos aventamos y hacemos lo que la emoción nos llevó a hacer. Dios le está diciendo, Caín, tu responsabilidad, la responsabilidad del plan mío sobre la humanidad va a recaer en ti, porque un día, como la muerte entró por el pecado, un día Adán y Eva van a morir y tú vas a tener que llevar esa responsabilidad, Caín. Y no puedes actuar por emociones, no puedes reaccionar a todo lo que te ataca. Los hijos de Dios actuamos por estrategia en la palabra. La palabra es nuestra estrategia. La palabra es nuestra forma. La palabra es la que nos guía. Actuamos, no reaccionamos. Si en tu matrimonio no aprendes a actuar en vez de reaccionar, si en tu relación con los demás no aprendes a actuar en vez de reaccionar, si en tu trabajo no actúas, sino solo reaccionas, te vas a estar
metiendo en un montón de problemas. La mayoría de nosotros actúa reaccionando. Hago lo que me hacen, respondo a lo que me dijeron, respondo a lo que me dicen, respondo. Y Dios le está diciendo la forma de un hijo de Dios, de alguien que tiene un plan, que tiene un propósito, que Dios rescató para un plan de propósito, aquel que le va a dar un matrimonio para propósito, que le va a dar una familia con un propósito, que le va a dar una vida con un propósito, que le va a dar un trabajo, un ministerio, lo que le dé. No reacciona, actúa estratégicamente conforme a lo que Dios dice. Amén. Está dura la enseñanza de Caín. Y entonces, ¿qué hizo Caín? Reaccionó y mató a su hermano. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Primero, número uno, el pecado en el Génesis, en el Edén, entró a la vida de la humanidad por un buen deseo que estaba fuera del plan de Dios. Era un buen deseo, pero no estaba sometido a Dios. Segundo, entró la muerte por necesidad, porque Dios tuvo que matar y sacrificar unos animales para cubrir con pieles a Adán y Eva. Tercero, entró la muerte por homicidio. Si ustedes están viendo, un buen deseo fuera del sometimiento a la voluntad de Dios se convierte cada vez más en un problemón. ¿Qué sucedió? Caín se molestó tanto que mató a Abel. Después Dios le dijo que iba a tener que salir de su presencia. Ya no lo podía sacar del Edén porque ya no estaba en el Edén, sino que iba a salir de su presencia. ¿A dónde lo mandó? Si ustedes ven, dice al lado oriente, al lado de la puerta oriente del Edén. Cuando Adán y Eva salieron, dijo el Señor: van a salir y yo voy a poner un par de querubines y una espada para que no puedan entrar por allí, por el lado oriente. ¿Cómo estaban saliendo Adán y Eva del Edén? Estaban saliendo por la puerta trasera. No estaban saliendo bien, estaban saliendo por la puerta trasera. ¿Por dónde estaba saliendo Caín? Hacia la puerta trasera. Cuando nosotros, hermanos, tenemos un trabajo, déjenme hago un paréntesis a esto porque esto es importante. En un matrimonio, en un trabajo, en una relación, en cualquier cosa que nosotros estemos y que ya no estemos de acuerdo y querramos salir de eso, tenemos que salir por la puerta delantera. Nunca peleados, nunca discutiendo, nunca ofendiendo, salimos por la puerta delantera. ¿Qué sucede si yo salgo de un trabajo por la puerta delantera? Me despido de mi jefe, le doy las gracias, le digo ¿qué sucede? Yo puedo regresar. Pero si yo salgo por la puerta trasera, ya no puedo regresar. Dios le estaba diciendo: saliste por la puerta trasera. ¿Qué hizo? Estaban en el oriente. Después dice que Caín se casó y tuvo hijos, y sus descendientes, uno de sus descendientes era el que creó la Torre de Babel, la ciudad de Babel, todo eso. Y dice, y ellos se fueron avanzando cada vez más hacia el oriente. ¿Qué estaban haciendo cuando se estaban yendo cada vez más hacia el oriente y la ciudad de Babel estaba todavía más hacia el oriente? ¿Qué estaba sucediendo? Cada vez más se estaban alejando del plan de Dios.
cada vez más se estaban alejando de la posibilidad de volver al plan de Dios. Cada vez se estaban alejando cada vez más de volver al Edén. El pecado, cuando nosotros dejamos de reaccionar al pecado y lo tratamos conforme a la palabra de Dios, cuando lo tratamos conforme a la palabra de Dios, nos acerca al Señor. Pero cuando lo tratamos con nuestras emociones y solo reaccionamos, lo único que va a hacer es cada vez más alejarnos del plan de Dios. Y entre más nos alejamos, más serio se va convirtiendo el problema. Entonces, Caín falló en el hecho principal de que él puso por encima de la gracia de Dios sus obras. Pablo no se equivocó cuando dijo: bástate con mi gracia. Cuando Dios le dijo: no es necesario tus obras, mi gracia es más que suficiente. ¿Estamos listos para un no por respuesta? Nunca vamos a estar listos para eso. Nunca. Nunca. La naturaleza de Caín es la naturaleza de nosotros. Nunca vamos a estar listos para un no por respuesta. Y no debemos de asustarnos por cómo reacciona nuestro corazón cuando recibimos un no por respuesta. No debemos de asustarnos. Eso es natural, es la naturaleza del pecado, es la naturaleza de Caín en nosotros. Que reaccionemos enojados, que reaccionemos molestos, que reaccionemos, que nos molestemos. Eso es normal. Lo que no está bien es que pongamos eso por encima de la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios es más que lo que nosotros sentimos. La gracia de Dios es más que lo que nosotros traemos en nuestro corazón. La gracia de Dios es más que nuestros planes. Yo quiero que te tomes un minuto, ya para concluir, un minuto, y le presentes un plan a Dios. Preséntale un plan a Dios. Un plan que tanto deseas y que no quieres que te diga que no. ¿Qué sientes si Él te dice que no? ¿Qué sientes? Dios revela a sus hijos el propósito que Él tiene, pero también revela lo que va a estorbar para ese propósito. ¿Qué es lo que va a estorbar para ese propósito? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Busca la gracia de Dios. Él supera tu pecado. Él no va a rechazar y no te va a dar, Él te va a dar lo que es lo que tú quieres. Lo que necesitas te lo va a otorgar. Porque muchas de las cosas que nosotros deseamos vienen de Él. Ya vienen de Él. Él quiere que tu matrimonio esté bien. Él quiere que tu vida esté bien. Él quiere que tu salud esté bien. Él quiere, es su voluntad que tú estés bien. Y todos esos deseos que tienes
vienen de Él. Pero Él te revela qué es lo que puede obstaculizar eso, pero también te revela que Él está contigo. Y que eso que sientes no le hagas mucho caso. Caín le hizo mucho caso a lo que sintió. Se dejó guiar por lo que sintió. Esa tristeza, no le hagas caso. Esa duda, no le hagas caso. Es normal que la sientas. Es parte de tu naturaleza y de mi naturaleza sentir eso. Ese dolor, esa angustia, es normal. No le hagas caso. Que no sea eso lo que te guíe, sino que te guíe que la gracia de Dios está en ti. Y que esos planes y esas peticiones que tú tienes para Él, te las va a cumplir. Sí, bien interesante esto. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en la vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Más que suficiente. Yo quiero que levante la mano quien no tiene a Jesucristo en su corazón. ¿No tienes a Jesucristo? Sí. ¿No tiene a Jesucristo? Sí lo tiene. ¿Quién no tiene a Jesucristo en su vida? Tienes todo, hermano. Todo. Porque por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte. Con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia. La gracia está con nosotros. ¿Cómo sabemos que está la gracia? Podemos alabarle, podemos cantarle, podemos escuchar su palabra, podemos reunirnos, podemos orar. Su gracia está con nosotros como estaba con Caín. Pero nosotros sí vamos a distinguir la gracia y también vamos a distinguir las emociones. Y quien nos guía y quien nos fortalece y quien nos da fuerza y a quien nos aferramos es a su gracia, porque Él se fortalece en nuestras debilidades. Él le presentó a Caín todas sus debilidades. Cuando Dios nos dice que no, está mostrando nuestras debilidades. Aprende a recibir siempre un no como respuesta, y ese no como respuesta, tómalo como una bendición de parte de Dios, porque te está revelando tus debilidades y quiere decir que Él se va a glorificar en esa área de tu vida. Es en esa área donde se va a glorificar, en tu debilidad. Y la gracia sobreabundará en ti. Amén. Tus planes se van a llevar a cabo, tu oración, la oración que tú le presentas al Señor, se llevará a cabo en el momento que tú escuches cómo Dios te está revelando tus debilidades. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. A veces queremos tachar esta historia de un malo y un bueno. La Biblia no se trata de eso. La Biblia se trata de un Dios todopoderoso, no de un hombre bueno ni de un hombre malo. Todos los hombres son malos, porque todos han pecado. No hay un hombre bueno sobre la faz de la tierra. Todos somos pecadores. La Biblia no se trata de buscar a los hombres buenos ni a los hombres malos. Se trata de encontrar al Dios todopoderoso, de encontrar a Jesucristo en esa escritura.
Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias, porque hoy me doy cuenta que cada día de mi vida, en cada instante, en cada momento, siempre estuviste conmigo y siempre me revelaste mis debilidades. Gracias, Señor. Gracias por formar parte de tu plan. Cada uno tiene que entender que cada uno de los que están aquí, Dios los ha escogido. Dios los ha escogido. Dios los ha elegido. Y que si nos dice que no, observen todas las veces que les ha dicho que no. Cómo nos reveló nuestro interior. Confiemos en el plan de Él. Confiemos en que Él hace mejor las cosas que nosotros, y que su gracia está con nosotros, y que su gracia nos fortalece. Yo quiero que en este momento esa petición tan grande que tú tienes se la vuelvas a hacer. Vuélvela a hacer y di: se va a cumplir por tu gracia. Se va a cumplir porque tú eres un Dios de gracia. Y tú le dijiste a Caín: si tú haces lo bueno, serás aceptado. Dile: hoy yo hago lo bueno, lo que Caín no hizo. Hoy rechazo mis obras y acepto de tu gracia. He decidido vivir una vida bajo tu gracia, guiado por tu gracia. Tu gracia está por encima de todos mis problemas. Tu gracia me fortalece, tu gracia me guía, tu gracia me empodera, tu gracia actúa en mis debilidades. Gracias, Señor. Toda gloria y toda honra es para usted, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor y ora y dile: es tu gracia la que está conmigo.